Bienvenidos a este espacio de Canal 6 Televisión. Como siempre, los saludamos en esta ocasión desde el Centro Cultural Jaime Torres Bodet del Instituto Politécnico Nacional, porque hemos invitado a esta conversación en este espacio a Vladimir Sagaido. Él es director artístico de la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional y que recientemente recibe este encargo y hoy abre las puertas de estas instalaciones para que podamos platicar con él sobre ello. Muy buen día, un gusto saludarlo. Un placer, muchas gracias. Bienvenido a este espacio, sin duda como director artístico al frente de la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional. Es un enorme paso también dentro de su carrera como artista. Platíquenos un poco cuáles son los retos precisamente al frente de esta Orquesta Sinfónica del Politécnico Nacional. Bueno, los retos pues hay de varios tipos, ¿no? Hay un reto artístico, hay un reto administrativo, hay un reto con la comunidad politécnica, ¿sí? Pues de los retos artísticos es obviamente pues, tratar de colaborar en un buen clima laboral y empatía con todos los miembros de la orquesta, son casi 90. Afortunadamente puede ser que es ventaja o desventaja a la vez. Conozco esta orquesta desde hace 20 años. Y en la Ciudad de México fue la primera orquesta con quien participé como solista. Todavía estaba el maestro Armando Sayas, aquel entonces director artístico de esta institución. Dimos 2 conciertos en este auditorio y otro concierto en el Auditorio Nacional para el Estado Mayor Presidencial. Y pues desde ese entonces tengo una gran relación con los músicos de esta orquesta, muchos los conozco por muchos años, hemos colaborado inclusive fuera de la orquesta. Entonces ahora me están viendo no solamente de amigo, sino también pues de alguna forma pues autoridad, ¿no? Entonces eso da mucha ventaja, siembra mucha confianza, pero por otra parte también desventaja porque tenemos que acostumbrarnos a una forma de trabajar nueva. Entonces pues el juicio también de ellos va a ser mucho más severo para mí, digamos que hablando de desventajas. Pero yo estoy listo para todo esto. El siguiente reto es pues laboral, llevar una estrecha comunicación aquí tanto con el sindicato, todas las estructuras que están en el Politécnico. Hay un gran equipo, la verdad, aquí en la difusión cultural. Entonces estamos elaborando programas interesantes para el público politécnico y también para el público que viene de fuera. Pues precisamente para enriquecer nuestra agenda, salirnos de de las fronteras de solamente música clásica. Vamos a colaborar con muchos otros compañías, equipos, grupos de música popular, danza, ballet, ópera. Entonces, esto es otro reto. Y el tercero de la comunidad, pues darle un fuerte abrazo a la comunidad politécnica, a la comunidad joven, a la comunidad de los maestros, a toda nuestra comunidad, que es muchísimas personas, son muchísimas personas que pueden acudir aquí al auditorio a escuchar conciertos, es atender también las dependencias del Politécnico, no solamente en la Ciudad de México, sino en varios estados del país, y nos vamos a concentrar en ello. El violonchelista y compositor Vladimir Sagaido tiene una amplia trayectoria en nuestro país, precisamente también con una formación de pianista y director de orquesta. El director de orquesta, usted lo ha destacado mucho, encarna una enorme responsabilidad, pero finalmente es quien articula este trabajo colectivo. ¿Cuál es la responsabilidad que usted siente al subirse a este escenario con todo este grupo de trabajo, con muchas sesiones de ensayo previas antes de presentarse al público?
Pues mire, científicamente hablando, puede decir que leí sobre un estudio de que cada salida de director a un escenario, a dirigir un concierto, la emoción es casi la misma que saltarse 2 veces de paracaídas, ¿no? Entonces estamos hablando de pues no es una presión, simplemente es un reto físico, emocional, mental, ¿no? Y como bien respondí en la primera pregunta, pues estamos hablando de solamente una faceta de director artístico, de director titular o director huésped inclusive. Porque si hace, pues no sé, unos 30, 40, 50 años, lo que vimos por televisión o escuchamos por la radio es sobre la vida de grandes artistas que llegan y colaboran con los músicos. Vemos estas imágenes famosas de Karajan, de Furtwängler, de los grandes directores del pasado. No solamente pensamos que es gran músico. La verdad, ser director, o sea, aparte de pararse del podio, concentrar todas las fuerzas de la orquesta, pues detrás también ahorita hay un trabajo de management, hay un trabajo de funcionario inclusive. Pero vamos a dejar esto para otra, a lo mejor para otra pregunta. Que también obviamente se sienta, hasta el último momento pueden decir, maestro, el músico se enfermó, el músico no está, a ver cómo solucionamos. O sea, hay algunas cosas que pues sí surgen, que algunos músicos no han llegado al concierto por el otro. O sea, todo esto está pasando tras de las bambalinas, ¿no? Pero ya en el podio, pues obviamente, como usted bien dice, muchos ensayos, todo bien ensayado. Al final de cuentas es una estrategia artística a través de ensayos lograr retos técnicos, retos musicales con la orquesta, pues, tomando en cuenta la obra que estamos ejecutando, ¿no? Y es el primer reto, solventar el programa. Y segundo reto, con este programa, hacer no solamente un cambio con la orquesta, ¿sí? Si tú también, programa a programa, ver mejorías de la orquesta y este trabajo en el cuerpo colegiado, que es muy importante, que al final de cuentas en el concierto se muestra todos este mix de todos esos trabajos. Entonces el concierto sacar lo mejor que fue alcanzando los ensayos, juntarlo y emocionalmente recargar las pilas de cada músico para que en este momento, para esos 30 minutos o 50 minutos de concierto o 2 horas de concierto, se entreguen lo mejor de ella, de él, emocionalmente, técnicamente y musicalmente. Ese es el reto del director. Estamos platicando con Vladimir Sagaido, director artístico de la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional. También en esta emoción, en este entusiasmo que nos comparte, quisiéramos ahondar un poco sobre esta formación que tiene usted, obviamente la composición, la especialidad en el violonchelo, en el Conservatorio de Música en una provincia de su país de origen, Rusia. Y considera que es privilegiado al tener, digamos, un país que ha permitido una formación muy completa en el caso suyo y que, digamos, también se comparte con México porque tiene una importante trayectoria en ese sentido. Pero, ¿qué nos puede decir respecto a su formación y cómo esto también da luz a la formación de talentos en el mundo? Claro que sí. Bueno, cabe mencionar que el Conservatorio Nacional de México y el de Moscú y de San Petersburgo son hermanitos. Estamos hablando de una tradición de alrededor de poco más de 150 años en ambos países, ¿no? Entonces yo diría que obviamente cada país o cada cultura, ¿sí?, puede tener sus retos mayores, menores y a lo mejor estar bien comprendida y bien promocionada en un cierto lado, ¿no? Porque todo el mundo nos habla de la cultura europea. Yo la mayor parte de mi vida me dediqué y dedico y sigo dedicando a la promoción de la música mexicana, que en mi opinión es de
misma importancia darla a conocer al mundo como que música europea. Estamos hablando de nuestros grandes genios como Carlos Chávez, Ponce, Blas Galindo, Revueltas, inclusive también compositores de ahorita. Pues Gabriela Ortiz es la compositora más cotizada y más famosa en el mundo. ¿Sí? Entonces creo que esto representa para mí una continuidad, ¿no? entre mi cultura natal y México, que hay cultura aquí, cultura musical, cultura de composición, cultura de grandes pues, éxitos, ¿no? No solamente en campo sinfónico, sino también en campo popular. Pues los grupos, pues, estamos hablando de Agustín Lara, María Grieber, estamos hablando también de los intérpretes, de los cantantes, Pedro Infante, estamos hablando de Javier Solís, estamos hablando de muchísimo, de una tradición tan rica que no en cada país existe. Sabemos que hay una cultura pop masiva en todo el mundo, pero una cultura semejante a la cultura mexicana, los años entre 20 y 80, pues hay muy poca parecida en el mundo. Y la seguimos conservando, la seguimos cultivando, esta cultura en México. Si usted ahorita pregunta a algún cantante famoso con qué llena las salas, no solamente llena las salas con áreas de ópera o con algo que está muy de moda ahora. Lo llena cantando boleros, lo llena cantando Pedro Infante también, música de mariachi, ¿sí? Otras cuestiones como Sonora Santanera, todo eso es importantísimo. Son de estos representantes de la cultura popular que están muy, muy, muy profundamente metidos en las almas de los mexicanos. Y creo que esto también representa una importancia y un reto también para nosotros como orquesta, estar atendiendo también esos géneros. Y, perdón que me fui a otro lado, volviendo a mi formación, claro. Es que vivo aquí la mayor parte de mi vida en México, entonces me gusta hablar de México mucho y de todo lo que hay acá. Y la formación del conservatorio en San Petersburgo, en la Universidad de Moscú, que estuve muy afortunada de tener grandes maestros. ¿En qué sentido? Antes la convocatoria era distinta. O sea, para entrar al conservatorio sí había un concurso. Ahorita nos falta gente en algunas escuelas profesionales. O sea, falta demanda. Pero yo creo que no es porque las personas no quieren dedicarse a la música profesionalmente. Yo creo que ahorita hay muchas opciones, hay muchas oportunidades. ¿En qué sentido? Por ejemplo, hay una escuela de música en la ciudad Neza, por ejemplo, otra en Cuautepec, otra en cualquier rincón hay algo. Entonces se están dispersando. Y las escuelas profesionales de alto calibre, como Conservatorio Nacional, Escuela Superior de Música, pues por alguna otra razón están sufriendo, están desangrando un poquito en ese sentido. Esa es, digamos, cuestión negativa que yo veo. Pero cuestión positiva es que ahorita sí puedes tener acceso a la cultura en muchas partes, cosa que no existía antes. Por eso, cuando estaba yo concursando para el Conservatorio de San Petersburgo, había solamente 4 lugares para violonchelo y había 45 personas que participaban en el concurso. Estamos hablando de 10 personas por lugar. Y no estoy hablando de músicos como profesionales bien formales, estoy hablando de niños de 6, 7 años. Imagínense qué decepción no entrar a una escuela profesional. Y esto, habiendo 100 escuelas de música de nivel básico, aparte del conservatorio, en la ciudad. Entonces, claro que puede ser algo triste y decepcionante. Yo tuve la fortuna de soportar todo el concurso, pasar todas las etapas y tuve acceso a esta educación superior. A los maestros, que también es otro tema ahorita. El perfil del maestro de actualidad es un maestro joven. Estamos hablando de jóvenes entre 25, entre 55 años. A mí me tocaron maestros de 70, de 80 años. Imagínense. Es una complejidad enorme. No solamente para mí, para entenderlos
o, pues, o para seguirlos. De alguna otra forma, pues como que eran mis abuelitos, ¿no? Y uno podría, pues ya tenía la obediencia instalada, ¿no? Pero por otra parte, para ellos, imagínense, personas de 70, 80 años enseñando a un niño travieso que a lo mejor no quiere repetir. Y yo ahorita, sorprendentemente, me estoy dando cuenta que qué reto, ¿no? Yo, por ejemplo, no puedo decir que puedo, más bien, no me veo, o sea, tal vez pueda, pero no me veo en 80 años enseñando niños, o sea, hasta ahora. Digo, tengo la sabiduría, tengo la técnica, tengo el material, pero ya desde un punto de, pues inclusive psicológico, un punto, no sé, de salud, ojalá digamos, yo no podría imaginarme, no me veo ahorita, ¿no? Sí, Exactamente. Entonces, pero a través de ellos hubo una cosa muy importante, que es la herencia que ellos dejan. Estamos hablando de que si yo ahorita hago una línea en el tiempo entre yo y mis maestros y sus maestros y sus maestros, yo en 3 o 4 maestros llego al siglo XVIII. Yo conozco quién fue el maestro de mi maestro, de mi maestro, de mi maestro. Por ejemplo, estamos hablando de grandes músicos y chelistas, por ejemplo, y compositores y pianistas. Más bien en este siglo fueron clavecinistas, ¿no? Luigi Boccherini, que es un gran compositor. Entonces fue mi tatarabuelo en sentido de enseñanza, imagínense. Entonces, saber esto, pues es otro reto, es una responsabilidad enorme, ¿no? Y ahora yo llevo más de 11 años trabajando en la Escuela Superior de Música de Limba y estamos en la época de mucha información en Internet. Pregunto en exámenes de admisión sobre el coloquio, ¿no? Conocimiento, a ver, ¿quién es este chelista o cuál es tu chelista favorito? No saben responder nada porque no conocen quiénes fueron, ¿no? Entonces yo empiezo a ver el Wikipedia, haz el clic aquí, bajo mi nombre aparece el nombre de mi maestro y así vas a llegar. Entonces, wow, ¿no? Sí. Esto con una mirada pues ya prácticamente más cerca de 20 años en México, Sí. Viendo los retos que se tienen en cuanto a la enseñanza, en cuanto a las instituciones educativas. Vladimir, también nos comentabas un poco tu faceta de promotor de la cultura y de la música mexicana, ya nos lo adelantabas. Y en ese sentido, con esta mirada externa que tienes de alguna manera, ¿qué tipo de política crees que falta en el ámbito de la promoción cultural y qué se tendría que hacer? Pues la verdad, yo ahorita no me atrevo más bien a juzgar si falta algo o no falta. Creo que pues mi propuesta es la siguiente. Había un gran escritor, Anton Chekhov. Yo creo que todos lo tenemos que pasar en la prepa, ¿no? Sobre todo La Dama y el Perrito, El Jardín de los Cerezos. Ya conocemos esas obras, piezas y novelas. Entonces, él en una de sus novelas expresa una teoría de pequeñas contribuciones o pequeñas cosas. Estamos hablando de que yo llegué a México a los 14 años, y obviamente a los 14 años pues yo no conocía a las personas de los que, digamos, manejaban cultura en ese entonces. Entonces yo de mi parte empecé a tocar, por ejemplo, obras para violonchelo que no se han tocado tanto, como por ejemplo obras de Blas Galindo, algunas obras de Carlos Chávez. Entonces en eso fue mi pequeña contribución y poco a poquito, pues subiendo, aparte de mi nivel, también subiendo y ampliando mi geografía de conciertos en México, pues empecé a conocer las instituciones, entonces le proponía programas, digamos que en esto es mi reto, ¿no? Yo creo que una de las afirmaciones de que sí tenemos que hacer esta labor fue con una de las orquestas en México, cuando me pusieron a dirigir una obra, ellos mismos,
hay que estrenar, no le voy a hablar al compositor porque si no van a adivinar la orquesta luego. Todos los músicos tanto no querían tocarla, dicen, no, es que no nos gusta. Y bueno, lo que pasa es que como bien dice, no es lo mismo nacer en México o nacer en cualquier otro país y ver las cosas con esos ojos de que, sí, es lo mío, ya siempre va a estar, ¿no? Esto, fíjese, yo lo mismo sentía cuando estaba en Rusia. Yo nací en una ciudad de los palacios, San Petersburgo, una ciudad con muchísimos palacios, con edificios históricos. Y yo cuando crecía, pues sí sabía que hay el Hermitage, aquí el museo, aquí la Filarmonía, aquí pero nunca me daba, más bien, nunca me sentía una importancia de que, yo vivo en los palacios, ¿no? Hasta que conocí a gente en México, en todo el mundo dice, no, es que tú naciste literalmente rodeado de una riqueza impresionante cultural, los edificios, no, mira, pues caminas por la calle y estás viviendo entre palacios. Entonces ya me empecé a acordar que cuando era chiquito me iba a la playa, porque estamos hablando de que San Petersburgo tiene la delta del Neva, que va al Golfo de Finlandia. Entonces, hay una playa justo en el centro histórico, donde está la fortaleza de San Pedro y Pablo, donde yo vivía, mi abuelita vivía a una cuadra de ahí. Yo en la mañana, en los veranos obviamente, salía, me puse a solear la playita y nadando, y pues de frente yo veía el Palacio de Invierno, el Hermitage famoso, ¿no? Sí, entonces, que muchos vemos en las postales. Exactamente. Entonces, sí, es cierto. Entonces, lo mismo acá. A lo mejor, no sé, a lo mejor nosotros, los músicos, nos falta un poquito, no sé, esta visión, que hay que hacer las cosas sin importar de nos gusta o nos gusta. Es nuestro patrimonio, ya existe. Y para que no quede en el olvido, tenemos que seguirlo promocionando, tenemos que seguirlo tocando, tenemos que seguirlo presentando en los escenarios. Ustedes van a sorprender, pero en Rusia el legado sinfónico de Sergei Prokofiev, gran compositor, pues 50% está desconocido. Conocemos Pedro Lobo, pues unas cuantas sinfonías, su ballet Romeo y Julieta, pero hay muchas más cosas, hay mucho más óperas. Hay ballet, por ejemplo, ballet Cenicienta, que es una música muy bella y no se ejecuta, casi no se toca. Y estamos hablando de Prokofiev, que tuvo su fama pues, mundial, ¿no? Y yo creo que muy pocos mexicanos sabemos que nuestro famoso compositor, violinista y gran amigo de todas las reinas de Europa, Julián Carrillo, presidía congresos de música contemporánea, de música tonal, hasta en Nueva York, donde sus oyentes fueron Prokofiev, Schoenberg, Stravinsky. Entonces, y fue un señor importante, un señor que vivió 90 años, que dejó muchísimo legado musical, ¿sí? Obviamente, ahí tenemos otro tema, de que si puedes vender este material, este repertorio por un concierto para que el público jale, ¿no? Pues tengo unas cuantas pláticas con algunos promotores de cultura. No, pues órale, Vladimir, pon la quinta de Beethoven y llenamos la sala. Sí, pero no me parece justo que siempre tenemos que irnos por los caminos fáciles. No, exactamente. Aunque Beethoven consumiera esta música para un público, pues para algunos siempre lo consumen por la fama, ¿no? Pero también, si realmente queremos escuchar y apreciar Beethoven, hay que hacer el mismo esfuerzo intelectual que para escuchar, por ejemplo, a Julián Carrillo o José Rolón. Como bien sabemos, en las capitales de Europa, donde la música clásica, digamos que se ejecuta con mucho más frecuencia y las orquestas tienen otros cronogramas de trabajo, pues las salas se llenan porque es la fama, es el prestigio de ir a escuchar una orquesta. No vamos a decir cuánto público conocedor de música realmente va ahí, pero las salas están llenas y eso es lo más importante. Siempre es triste para un artista ver una sala no llena o la mitad. Entonces también podemos incluir esto, uno de los retos del director artístico de esta orquesta.
Y uno de los retos digo que de la política cultural, si nos vamos a las estadísticas, ¿cuántos mexicanos pueden tener acceso a ver algún espectáculo dancístico, algún espectáculo musical? Y creo que ese es uno de los retos que tienen hacia adelante. Platicar con Vladimir Sagaido creo que nos llevaría varias horas de conversación, pero hoy nos ha sorprendido con que es un ruso muy mexicano que pondera el rescate de la música mexicana, que es una de las que más le ha sorprendido, pero también nos habla de su país, de Rusia y los retos que tiene en ese sentido. A nivel internacional, Vladimir, existe lamentablemente un veto a la música rusa, a las expresiones culturales con este tema de la operación especial de Rusia en Ucrania. Y cuando tú escuchas que se prohíbe, digamos, la música en tal lugar, etcétera, ¿cómo consideras tú estas prácticas que se promueven como una sanción contra tu país? Pues yo digo que no... no puedo hablar de una tal prohibición. Siento que a lo mejor hubo algo al principio, ¿no? Cuando comenzaron esas trágicas incidencias, pero ya no. Realmente, pues, no podemos prohibir nada. El mundo es muy abierto. El mundo es mucho más, digamos que las personas están más comunicadas que separadas, ¿no? Aunque pues, sí vemos algunos ejemplos en África, en Asia, ¿no? En Medio Oriente, donde hay conflictos, ¿no? También. Pero yo creo que no estamos hablando de una persecución de cultura. Son cosas políticas muy profundas y para mí es muy difícil hablar, sobre todo porque yo tengo familia, parte de familia, tanto en Rusia como en Ucrania. Y parte de familia ucrania ya ha muerto, precisamente en 2014, cuando comenzó todo este proceso originalmente. O sea, no estamos hablando de algo que acaba de suceder, estamos hablando de un conflicto que ya lleva años. Y sí, mi tía abuela falleció en un bombardeo. Entonces me es muy difícil opinar, digamos que, y dar la razón, aunque siempre pues, me piden, ¿no? Por otra parte, toda mi vida, la mayor parte de mi vida, vivo en México, entonces no creo que soy un ruso muy mexicano, más bien yo soy mexicano con un toque de ruso bastante presente, ¿no? Pero yo en mi mente inclusive no siempre pienso en ruso, sino también en español. Y ahorita con este cargo en el Politécnico, pues me toca hablar español todo el tiempo. En cuestión de cultura y prohibiciones, pues dentro de historia de mi patria, que pues originalmente es Unión Soviética, existían muchos casos de la prohibición de música de esos genios como Shostakovich, Prokofiev. De hecho, Rachmaninoff estaba vetado porque era un inmigrante, digamos, de los blancos que huyó después de la revolución. Entonces, imagínense, Rachmaninoff estaba vetado por muchos años en Rusia. Después de más o menos ahí en años 60 ya empezaron a tocar más Rachmaninoff. Entonces, si esas prohibiciones existen en algunas instituciones en el mundo, yo creo que son cosas muy como, primero, temporales, ¿no? Segundo, pues muy a decisión de alguien que realmente es un poco fanático en seguir alguna de las tendencias de una minoría que a lo mejor sabe promover muy bien sus ideas, ¿no? Si vemos ahorita la agenda de las orquestas en todo el mundo, no hay ni una sola semana sin Tchaikovsky, sin música rusa. Yo creo que esto tiene que ir más allá. Sí, obviamente existen muchos tipos de presión, ¿no? Yo creo que la presión de los rusos nunca se había
O sea, nunca había como que, ay, bienvenidos todos los rusos al mundo. No. Para que usted sepa, con el pasaporte ruso yo tengo prohibido entrada a muchos países del mundo, casi la mayoría. Ahorita como que se subió un poquito a partir del año 2000, 2005 ya. Hay muchos países donde puedes visitar con un pasaporte ruso. Pero en los 90s, cuando realmente yo tenía que salir a viajar, cuando empezaron mis primeros concursos, que yo gané un concurso en Alemania, luego en Francia, yo tenía que formar filas para recibir visas. Nosotros, mexicanos, sabíamos muy bien qué es pues sí puedo decir esta palabra, humillante, estar pidiendo una visa a Estados Unidos y esperar tantas filas a embajada de que te están mirando como delincuente, como posible inmigrante, o sea, como cualquier cosa, ¿no? Y luego te rechazan. Y tu familiar está ahí, quieres visitarlo, quieres verlo, a lo mejor es tu abuelita o tu papá. Yo puedo entender eso muy bien, porque a mí me ha tocado también esperar en las embajadas de Unión Europea antes de todos los conflictos. Era humillante. De verdad, era humillante. Te pasabas muchísimo tiempo esperando, te hacían firmar muchas cosas. Inclusive antes de naturalizarme mexicano, de hecho esa naturalización no es para facilitar mis viajes, simplemente es como cierre de un ciclo que tenía que pasar naturalmente. Todavía teniendo yo nacionalidad rusa, tenía que viajar a Europa, iba a la embajada de Francia y pues, me rechazaron la visa de tránsito, imagínense, para simplemente transitar por París, comprar boleto de su aerolínea y irme a Rusia. A este grado llegamos, ¿no? Entonces yo conozco que son realmente las prohibiciones. En este caso, con el conflicto que se está desarrollando ahorita, no estamos hablando de una prohibición de cultura. Simplemente alguien gritó. Aquí en Zacatecas, por ejemplo, una banda dijo, no, pues no vamos a tocar 1812 de Tchaikovsky porque ¿Quién escuchó esto? Bueno, ligó el rumorcito a la embajada, se quedaron muy sensibles por eso. ¿Qué pasó después? Un mes después yo fui a una ciudad, San Luis Potosí, y hice la obertura no con la banda, sino con orquesta sinfónica, con campanas, con cañones, como se debe. Y no pasó nada. Realmente el límite está en la mente de las personas, no están en todo el mundo, no está en el ambiente. Entonces yo lo que prefiero es no concentrarnos en esto, sí reconocer de que vivimos un mundo difícil y en México no es nada fácil. Ya sabemos cuántos problemas hay, que durante cuántos sexenios llevo aquí, no han tenido una solución. Hubo como que subidas y bajadas, pero así como, digamos que ya resuelto, no. Y de nuestra parte, como artistas, como músicos, lo que nos toca es no solamente alivianar el paladar de nuestro público, que a veces tienen que tragar lo más amargo de la vida, es también fomentarlo y fomentar sus gustos, sus buenos gustos por la música, y también darles una alternativa, una sección de una medicina que es la música para poder llevar a cabo una vida adelante. Y llevar una vida adelante necesita mente sana, mente purificada, y en un concierto yo creo que podemos darle esta alternativa a nuestro público. La visión sobre el papel que tiene la música y su capacidad transformadora en la sociedad, independientemente de las nacionalidades y las fronteras, es la mirada que nos comparte Vladimir Sagaido en esta conversación que, como les mencionaba, nos podría llevar algunas horas más.
Vladimir tiene una cualidad muy particular que lo mismo lo hemos visto tocar en sedes culturales muy completos como este recinto universitario en el que nos encontramos el día de hoy, pero también en colonias populares en la zona metropolitana. Y podría darnos otras anécdotas, pero una última y finalmente, Vladimir, ¿cuál es tu principal satisfacción en todos estos espacios en donde te has presentado? La principal satisfacción es que las personas, el público, los músicos, si se me toca dirigir, por ejemplo, pasan su tiempo conmigo en el concierto, realmente sin lamentar de lo que han asistido. O sea, no lamenten de lo que fueron. Entonces, esa es la mayor satisfacción para mí. Porque personal, no creo, porque eso ya ni se platica, porque pues, la verdad, pues obviamente te emociona dirigir, me emociona hacer música con los grandes compañeros que tengo aquí en México. Pero satisfacción la regalo para el público. Si el público piensa que después de un concierto valora el tiempo que invirtió en él, para mí es el mejor agradecimiento y la mejor satisfacción. Muchísimas gracias, Vladimir. En otra conversación seguimos ahondando sobre esta agenda que tienes preparado para la orquesta del Instituto Politécnico Nacional. Enhorabuena por este encargo que ahora tienes y el mejor de nuestros deseos. Muchísimas gracias. Nosotros nos despedimos de este espacio y los esperamos en otra emisión de Canal 6 Televisión.